Qué tremendo es que durante 2 semanas no le hable a uno su mamá. Pero qué tremendo ha de ser que durante 400 años Dios no le hable a su pueblo. Qué difícil ha de ser el silencio de Dios. O qué tremendo es cuando de repente dejamos de percibir la voz de Dios. Esos años, 450 años, estuvieron marcados por un silencio de parte de Dios donde no había revelación de parte de Él, valga la redundancia. El mensaje de Malaquías, que fue el último que recibió el pueblo de Israel, está destinado o tiene que ver con una reprensión a los sacerdotes. Malaquías empieza a denunciar todo aquello que está en contra de la palabra de Dios, de la ley de Dios, y se va con los sacerdotes. Dice Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Oigan el trabajo del sacerdote. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Qué tremendo el trabajo del sacerdote, el trabajo del que ministra la alabanza, el trabajo del que predica, el trabajo del que trae algo de parte de Dios. Mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo en el versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Y viene Malaquías, o viene Dios, y por medio de Malaquías denuncia lo que está haciendo los sacerdotes en el pueblo de Israel. Por causa de los sacerdotes empieza a perderse el camino. Por causa de los que dirigimos empieza a perderse el camino de los demás. Y qué responsabilidad más grande, ¿verdad? Y aparte de eso, también Malaquías presenta el mensaje, el anuncio de la venida del Mesías. Él empieza a hablar de la venida del Mesías. Y es probablemente porque es el último que va a hablar ya del Mesías, ¿verdad? Luego va a venir Juan el Bautista y va a empezar a hablar del Mesías, pero 400 años después. Pero Malaquías es el último que dice que habla acerca del Mesías. Pero el pueblo no hizo caso y Dios cayó 400 años. Y esos años fueron grises para el pueblo judío. Fue un tiempo donde fueron conquistados por un reino tras otro, eran maltratados, eran llevados cautivos, eran asesinados, eran hechos esclavos por los reinos que llegaban y se imponían ante ellos. Y Dios estaba callando, Dios estaba en silencio. ¿Ha sentido usted alguna vez como si Dios hubiera cerrado la boca para usted? ¿Se ha sentido de repente como que Dios ya no habla tanto como antes? ¿Se ha sentido como si los cielos son de bronce, como si ya no hay nada para arriba, no hay esperanza? Ve cómo otros son bendecidos y prosperados, ve cómo otros son levantados y salen adelante, ve cómo otros son sanados y nosotros seguimos en lo mismo. Y le decimos a veces al Señor, Señor, pero ¿por qué callas? O ¿por qué no hay respuesta para mi petición? ¿O por qué hay silencio en vez de escuchar algo de parte tuya? Y es bien tremendo eso. Parece a veces el cielo cerrado, oscuro, sin esperanza, como cuando va a llover, ¿verdad? Que no se ve más allá. Los cielos grises, que no dejan ver el sol. Y eso estaba pasando a Israel. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Hay otra historia en la Biblia que explícitamente habla de cuando Dios guarda silencio, de cuando Dios calla. Y está en el primer libro de Samuel. Si quiere, vaya conmigo por favor al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a estar estudiando este pasaje o esta historia donde Dios puede enseñarnos algunas cosas. Y vamos a aprender 3 o 4 principios bíblicos acerca de por qué se da el silencio de Dios, cómo podemos regresar a que Dios nos hable, cómo podemos escucharlo, cuánto nos surge escucharlo y cómo nosotros podemos escucharlo a la luz de la palabra. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La palabra de Jehová
escaseaba en aquellos días. ¿Será que esta palabra se puede aplicar a nosotros? ¿Será que esta palabra se puede aplicar a usted específicamente, hermano? ¿Será que usted dice, la palabra de Dios desde hace un buen tiempo ha estado escaseando? Ya no siento que me hable como antes. Ya no percibo que Dios me esté hablando como antes. Y puede deberse a algunas razones. Y esta historia nos muestra cómo Dios habla y cómo nosotros podemos escucharlo. Y la primera cosa o el primer principio que podemos aprender de este pasaje bíblico es que Dios no habla con alguien que no lo busca. Dios no habla con alguien que no lo busca. El pasaje inicia diciendo que Samuel ministraba a Jehová. O sea, él estaba en el lugar correcto, él estaba buscando al Señor. Dice ministraba a Jehová. La palabra escaseaba, pero él estaba ministrando al Señor. Y puede ser que en nosotros la palabra empiece a escasear, pero si nosotros nos mantenemos firmes en lo que hemos creído y en lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces tarde o temprano vamos a escuchar la voz de Dios. Y muchas veces Dios calla, o en ocasiones Dios calla, cuando no estamos haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Cuando estamos apartados del propósito que Él nos ha llamado a hacer. Y muchas veces Dios está callando porque nos hemos alejado de Él. Mientras más usted se aleja de Dios, más se aleja del propósito que Dios tiene para usted. Mientras más usted se aleja de Dios, más se aleja de su palabra. Y en la medida que nosotros nos alejamos de Dios, nos alejamos de que Él nos hable. Conocí a un personaje en un trabajo hace un par de años. Conocí a un personaje que siempre hacía lo opuesto a lo que le decían. Era un muy buen trabajador, hacía su trabajo excelentemente. Pero cuando recibía una orden, hacía lo opuesto. Y lo hacía como él pensaba, ¿verdad? A veces salía bien, a veces salía mal, pero no acataba las órdenes de sus superiores. Y los supervisores y jefes ya no le decían nada. Y la frase que decían era, no hombre, si con él no se puede. Y uno llegaba y le decía, y ya le dijiste que sí, pero con él no se puede. Y muchas veces nosotros estamos en esa actitud de estar lejos de Dios y estar enfocados en lo que nosotros pensamos o cómo pensamos que es, o en el propósito que nosotros tenemos para nosotros, y nos alejamos de lo que Dios nos ha llamado. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? Dios lo ha llamado a una vida de santidad, Dios lo ha llamado a una vida de rectitud, Dios lo ha llamado a congregarse, Dios lo ha llamado a cuidar de su familia, Dios lo ha llamado a cuidar de su trabajo, a cuidar de su testimonio. Y cuando nos apartamos de eso, empezamos a perder la palabra o empieza a escasear la palabra de Dios en nosotros. Muchas veces Dios no quiere hablarnos, probablemente, porque tal vez diga, no hombre, si con este no se puede. Qué difícil ha de ser que Dios diga así de nosotros. No, si ya muchas veces le hice entender, pero con este no se puede. Y la palabra empieza a escasear. Y nosotros debemos tomar la determinación de decirle al Señor, Señor, yo no quiero que tu palabra escasee en mi vida, sino decirle al Señor, Señor, yo voy a buscar tu palabra. Yo voy a buscar tu palabra. Y Samuel ministraba a Jehová. Ministrar implica servicio. O la palabra ministrar implica el servir. ¿Estamos sirviendo nosotros al Señor? El Señor nos ha llamado a servir y nosotros no le estamos haciendo caso. Probablemente y por ahí venga la falta de palabra de Dios a su vida. A veces nosotros le decimos al Señor o no le hacemos caso a lo que Dios nos dice y Dios empieza a dejar de hablarnos. Y qué tremendo es que lo haga, ¿verdad? Y no es solamente que Dios deje de hablar solo porque sí. Probablemente muchos de nosotros es porque no estamos dispuestos a escuchar lo que Él quiere decirnos. A veces Dios quiere hablar, pero no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y quiero hacerles una pregunta, hermanos, sinceramente. ¿Usted quisiera que Dios le hable? Pero tocándonos el corazón, ¿verdad? ¿Será que quiero que Dios me hable? Ahora, ¿cómo pretendemos que Dios nos hable si no nos mantenemos firmes en la oración?
¿Cómo pretendemos que Dios nos hable si no nos mantenemos firmes en la lectura de su palabra? Dios nos habla a través de esas cosas. Y muchas veces nosotros nos alejamos tanto de la oración, nos alejamos tanto de la palabra, y después decimos, ¿por qué el Señor no me habla? Y Dios dice, si yo te he dejado ahí el teléfono a la mano para que puedas hablar conmigo, y vos te has ido a otro lado. ¿Por qué nos preguntamos a veces que Dios no nos habla si nosotros somos los que nos hemos alejado? No nos congregamos, no venimos a la iglesia, dejamos de lado el servicio al Señor que tanto bien nos hace. Su servicio, hermano, no solo sirve al Señor, sino también nos sirve a nosotros, que podemos verlo ahí sirviendo, que podemos obtener algo de los dones que Dios le ha dado a usted. Y cuando nos alejamos de eso, muchas veces la palabra de Dios empieza a escasear. ¿Le gusta a usted hablar con alguien que no quiere escucharlo? ¿Ha estado hablando usted alguna vez con alguien que usted nota que no quiere escucharlo? Es agradable. Muchas veces nosotros somos eso, nos convertimos en esos, en los que Dios dice, ¿para qué voy a hablar si no quiere escucharme? ¿Para qué voy a decir tantas cosas si no quiere escucharme? Procuremos no ser de esos, hermanos. Procuremos que cuando Dios quiera hablarnos estemos dispuestos ahí para escucharlo. Samuel estaba en el lugar preciso donde Dios podía hablarle. El lugar preciso donde Dios puede hablarnos es en oración, en la Biblia, en la iglesia. Mantenernos en esos lugares va a ser propicio para que Dios nos hable. De un día primero Dios le va a hablar. Si usted se mantiene firme. Pero ¿qué pasa si nos empezamos a alejar? Dios no va a hablarle. Dios va a alejar su palabra de usted. Y ese es el primer principio. Dios no habla a personas que no lo buscan o que no quieren escucharlo. Samuel estaba en el lugar adecuado para que Dios le hablara. Así que usted manténgase firme en el lugar que Dios le ha puesto, y un día de tantos Dios le va a hablar. Número 2, Dios habla con aquellos que están dispuestos a escuchar y a obedecer lo que les dice. Dios habla con aquellos que están dispuestos a escuchar y a obedecer lo que les dice. Dice la historia bíblica que Samuel estaba dormido. Era un muchacho que vivía en el templo y estaba dormido. Y de repente escuchó que lo llamaban. Y él se levantó y se fue donde el sacerdote Elí, que era el que ministraba en el templo en ese tiempo. Y le dijo, heme aquí. Y viene Elí todo adormitado, ¿verdad? Hasta haciéndole así, le dice, yo no te he llamado, le dice, anda, acostate, le dice. Y se va a acostar Samuel y vuelve a escuchar la misma voz, Samuel, Samuel. Y viene él y se vuelve a parar y va otra vez donde Elí, y 3 veces sucede lo mismo. Entonces viene Elí y a la última vez que llega le dice lo que está en el capítulo 3, versículo 9 del primer libro de Samuel. La última vez que llega Samuel a hablar, a decirle a Elí, heme aquí, dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oye. La raíz hebrea de la que se traduce oye significa un corazón que escucha o una mente entendida. No es solo el simple hecho de escuchar o de oír, sino un corazón que escucha o una mente entendida. No solo oír con el oído, sino tener un entendimiento en el corazón de lo que quiere decir el Señor. ¿Cuántas veces nos acercamos al Señor en esa actitud? En la actitud de decirle al Señor, Señor, heme aquí porque tu siervo oye. Pero no oye simplemente con el oído, sino que oye con el corazón y está dispuesto a escuchar lo que tienes que decirle. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, decime lo que querás? Porque también esa palabra se ocupa para obedecer.
La misma palabra de oír se ocupa para obedecer. A veces no escuchamos a Dios en primer lugar porque no estamos prestando atención. Hay tantas distracciones en nuestro día a día, que los hijos, que la familia, que las deudas, que la enfermedad y tantas cosas que nos ponen una distracción entre Dios y nosotros. Y nuestra mente empieza a volar en tantas cosas mientras oramos que no le prestamos atención al Señor. Y probablemente Dios está dispuesto a decirnos algo, pero estamos metidos en tantas cosas. Le voy a dar un consejo, hermano. Cuando usted vaya a orar, trate de relajar su mente. Trate de ponerse en una situación tranquila. Uno por lo general cuando llega a acostarse, llega agitado. Más si ha estado viendo una película de acción, ¿verdad? O ha estado viendo las noticias. Las noticias que más bien son malas noticias, ¿verdad? Y uno llega agitado y pensando en cuántos muertos han habido y que todo esto y todo lo otro. Y uno llega agitado con el corazón con angustia muchas veces. O pensando en el problema que tiene que enfrentar mañana. O pensando en tantas cosas. Y por eso muchas veces no escuchamos la voz de Dios. Y el consejo es, cuando vaya a orar, tranquilícese, relájese. Vaya a orar con un corazón que vaya a escucharle al Señor. Ponga música de fondo. Ponga música que a usted le agrade. No vaya a poner un rocón tampoco, ¿verdad? Ponga música tranquila que pueda relajar su alma y su corazón para estar atento a lo que Dios quiere decirle. Si usted hace eso, probablemente va a poner más atención a lo que Dios quiere decirle. Evite las distracciones, porque muchas veces oramos ya cuando nos vamos a dormir o en la mañana, que también nos levantamos agitados, ¿verdad? Y hay que alistar a los niños, que hay que correr para el trabajo, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y tratemos de relajarnos para entrar en la presencia del Señor. Tratemos de relajarnos, no importa si usted se queda dormido, hermano. Yo a veces me he relajado tanto que me he quedado dormido, lo acepto. Pero vale más quedarse dormido intentándolo que no haberlo hecho, ¿verdad? Que no haberlo intentado. Entonces, tratemos de hacerlo, de relajarnos, de poner atención a lo que Dios quiere decir. Y otra razón por la que no escuchamos a Dios es porque no estamos dispuestos a obedecer lo que Él quiera decirnos. A veces no estamos dispuestos o nuestro corazón no está atento a lo que Dios quiere decirnos. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a su hijo y sabe o usted se da cuenta de que su hijo no quiere hacerle caso? Y anda a lavar los trastes. Y anda a hacer esto, anda a hacer lo otro. Y usted se da cuenta, sí, le dice su hijo, pero usted se dio cuenta de que no quiere hacerle caso. Y muchas veces llegamos con esa actitud ante Dios y decimos, Señor, háblame, pero no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos diga. Oye significa un corazón que escucha. Habla porque tu siervo tiene un corazón que escucha. Habla porque tu siervo tiene una mente entendida de lo que vas a decir y va a obedecer a lo que vas a decir. Habla porque tu siervo oye. Necesitamos empezar a decirle al Señor, Señor, no importa lo que me vayas a pedir o lo que me vayas a decir, yo voy a obedecer. ¿Por qué a veces vamos con la actitud de no querer obedecer? Porque muchas veces no nos gusta lo que Dios nos va a decir. Y probablemente usted ya sabe lo que Dios le va a decir, pero no le gusta lo que Dios le va a decir. Muchas veces las personas llegan pidiéndole a uno consejo y se da bastante en la juventud, en los jóvenes, que llegan pidiendo consejos esperando que uno les dé la aprobación de lo que quieren hacer. Y fíjate que yo quería pedirte un consejo porque voy a andar con un muchacho que, y ya saben tus papás, no, y es cristiano, no, pero fíjate que vieras qué buena onda es, y tenemos, o sea, hay química entre nosotros, y llegamos a veces así delante de Dios, y le decimos al Señor, Señor, fíjate que quiero hacer esto, y saname, y esto, y ayúdame, y lo otro. Y el Señor dice, ¿y qué con aquel problemita que tenés? ¿Y qué con aquello que estás ocultando? ¿Y qué con esas cosas que no querés obedecer?
Y muchas veces llegamos delante de Dios en la actitud de no querer escuchar porque sabemos que no nos va a gustar lo que Dios nos va a decir. ¿Cree usted que Dios no le habla a aquella persona que está ministrando y ministrando tiene un pecado recurrente en su vida? Un ministro del Señor que probablemente esté en adulterio, que probablemente esté haciendo algo que sabe que no está bien. ¿Y cree usted que Dios no le habla a esa persona? Dios nos habla y nos dice, esto que estás haciendo no es correcto. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no me respondes? Y probablemente el Señor nos diga, porque no querés obedecer, burro. A mí ya me lo ha dicho, hermano. ¿Y por qué te voy a hablar si no querés obedecer? Si cuando te lo diga lo que quiero que hagas, no lo vas a hacer. ¿Cree usted que Dios no le habló a ese pastor famoso que está ahorita en la tele? ¿Cree usted que Dios no le habló a Jimmy Swaggart? ¿Cree usted que Dios no estuvo hablando a sus corazones? Pero a veces endurecemos nuestro corazón. Y le decimos, Señor, pero es que esto me gusta. O pero es que no puedo dejarlo. ¿Y quién más que el Señor para ayudarnos a transformar nuestro corazón? ¿Y quién más que Dios para ayudarnos a salir de esa situación en la que estamos? Y muchas veces llegamos con la actitud errónea delante de Dios. El versículo que leíamos en Malaquías decía, en Malaquías 2:7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El Señor les está hablando claro y directo a los que están ministrando. Y les está diciendo, o les está advirtiendo, que va a haber un silencio probablemente, que Dios va a dejar de hablarles si no corrigen sus caminos. Y eso fue precisamente lo que pasó. Como no corrigieron sus caminos, entonces hubo un silencio de parte de Dios. ¿Y será que Dios nos está diciendo ahora, corregí tu camino? ¿Y será que con su silencio Dios le está diciendo, hermano, corrija su camino? Y a veces le decimos al Señor, Señor, ¿por qué no me respondes mi petición? Tantos años que llevo orando por esto. Y el Señor probablemente hoy le está diciendo, corregí tu camino. Corregí tu camino. Muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida para formar nuestro carácter. Pero debemos estar dispuestos a obedecer las órdenes que el Señor nos dé. O sea, el Señor muchas veces no nos da sugerencias, nos da órdenes. Nos dice, tenés que perdonar, tenés que perdonar, tenés que hacer esto, tenés que ofrendar, tenés que hacer lo otro, tenés que amar a tu hermano, aunque te caiga mal, aunque sea tu enemigo, tenés que amarlo. Y Dios nos está diciendo, y a veces hablábamos en una predicación anterior, que a veces queremos las promesas del reino de Dios, pero no vivimos bajo las reglas del rey. Y el Señor nos dice a veces, ¿cómo vas a estar pidiendo esas promesas si no estás cumpliendo las normas para vivir en el reino? ¿Y cuánto necesitamos empezar a enderezar nuestro camino y a decirle al Señor, Señor, ahora yo estoy cumpliendo? Y en la medida que nosotros empecemos a caminar bajo las reglas del reino, bajo los estatutos que el Señor ha dejado, en esa medida el Señor va a empezar a hablarnos. En esa medida el Señor va a empezar a darnos palabra, a decirnos qué es lo que estamos haciendo mal, a corregir Él mismo nuestro camino. Saben, el Señor empezó a hablarme más desde el día que yo tomé la determinación de orar al menos 3 minutos antes de irme a la cama, arrodillado, de tomarme un tiempo específico, de apartarlo y de decirle al Señor, Señor, todos los días, antes de dormir, al menos 3 minutos, por muy cansado que esté, por muy de la vigilia que llegue, por muy que haya ido ya a la iglesia y haya orado, porque a veces decimos, no hombre, si ya fui a la iglesia, hoy no oro. Por muy que haya hecho cualquier cosa, yo voy a estar aquí.
Y le prometo, hermano, le aseguro que el Señor empezó a hablarme más. Porque uno toma la determinación y el Señor responde a esa determinación. El problema es que muchos de nosotros no tomamos determinaciones con nuestra vida. Y nos parece bien la vida que llevamos. Pero si usted quiere que Dios empiece a hablarle más, que empiece a dirigirlo, hermano, uno no nace aprendido para enfrentar la vida. Y cómo necesitamos de la guianza de Dios para enfrentar los problemas cada día de nuestra vida. Y en esa necesidad tenemos que ir a Dios todos los días. Y si usted toma una determinación de decirle al Señor, Señor, a partir de ahora tal vez pueda tomar mi ejemplo o tal vez pueda hacer otra cosa, decirle al Señor, Señor, yo a partir de ahora todos los días voy a hacer esto, el Señor va a empezar a hablar con usted. El Señor va a empezar a acercarse más a usted. Él se acerca a los que se acercan a Él. Y el Señor va a empezar a llevarlo por caminos que usted desconocía. Si usted piensa que hasta ahora su vida está bien, siga, hermano. Pero si usted quiere algo más de parte de Dios, tome una determinación en su corazón. Empiece a determinar cosas en su corazón y va a ver que Dios va a empezar a hacer cosas diferentes en usted. Si a usted no le interesa, está bien, no hay problema. Pero si usted quiere más de Dios, empiece a buscarlo más y Él va a empezar a darle más. Piense por un momento en lo que Dios le está pidiendo. Puede que la respuesta a su situación, a lo que usted esté pasando, escasez, enfermedad, pecados o ataduras que tenga, sentimientos negativos que guarde, raíces de amargura, cualquier cosa, puede que la respuesta a esa situación esté a un solo habla que tu siervo escucha. Puede que la respuesta a su situación esté a solo un habla, Señor, que voy a obedecerte. Tal vez usted se ha matado años pidiendo lo mismo y hoy el Señor le dice, probablemente lo que estás pidiendo se puede resolver con un solo habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo está atento a lo que quieres decirle. Habla que tu siervo va a obedecer lo que quieras decirle. En primer lugar, decíamos que a veces, o que Dios no habla con alguien que no lo busca. En segundo lugar, que Dios habla con aquellos que están dispuestos a escuchar y a obedecer lo que Él les dice. En tercer lugar, Dios habla con aquellos que están consagrados a Él. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27, usted conoce la historia de la madre de Samuel, de Ana, que empezó a orar por su hijo y quería tener un hijo y ella era estéril. Y viene y en el versículo 27 del primer capítulo del primer libro de Samuel dice, por este niño oraba. Cuando ya lleva al niño, ¿verdad? Dice que al destetarlo, lo llevó al templo. Y dice Ana, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y Samuel estaba consagrado al Señor. Samuel estaba consagrado al Señor. Elí era el sumo sacerdote en aquel tiempo y los hijos de Elí ministraban en el culto al Señor en el templo. Pero ¿por qué Dios no les habló a ellos? Ellos eran los encargados de recibir palabra del Señor, pero ¿por qué Dios no les habló a ellos? Porque la visión de ellos era terrenal, la visión de ellos era en la carne. No pensaban más que en satisfacer sus apetitos carnales y su corazón estaba totalmente lejos de Dios. Usted puede leer la historia de ellos en el capítulo 2 de Samuel, del primer libro de Samuel. Y usted puede ver todo lo que hacían y lo que no hacían. Pero Samuel era diferente, él estaba consagrado al Señor desde su nacimiento. Tal vez usted no esté consagrado a Dios desde su nacimiento, pero sí desde su nuevo nacimiento. Y usted puede consagrarse al Señor, y no le hablo de estar de venir a vivir al templo, ¿verdad? O de trabajar en el templo o en la iglesia, sino a estar enteramente consagrado al Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos totalmente consagrados de Él? Estar consagrados habla más de un corazón que ha sido entregado totalmente al Señor, que se ha abandonado en el Señor.
¿Por qué a veces usted cree, hermano, que el Señor necesita de nuestro dinero? ¿Usted cree que el Señor necesita de nuestro tiempo? ¿Que somos tan valiosos que el Señor se va a morir si nosotros no damos tiempo? Él es dueño de todo, del dinero, del tiempo, de todo lo que existe. Pero Dios de lo que quiere ser dueño es de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de su voluntad. Cuando Él tenga su voluntad y su corazón, entonces va a ser dueño también de su billetera. Porque aquella persona que está consagrada totalmente al Señor, no le importa entregar lo que el Señor le permite ganar, porque es de Él. O sea, ¿cómo voy a hacerme yo dueño? Y les ponía el ejemplo una vez en la casa de estudio a los muchachos. Si alguien viene y me presta un carro del año bonito, me lo presta, me deja las llaves y me dice, en un mes voy a regresar a traerlo. Es prestado el carro y vengo yo y empiezo a plantearlo, ¿verdad? Por todos lados. Y empiezo a decir que es mío. Y empiezo a hacer como que el carro pues me pertenece. Pero yo sé que es prestado. Y cuando viene el dueño a pedírmelo, yo le digo, no hombre, si este carro es mío. Y muchas veces eso hacemos con el Señor. Y el Señor Él nos permite trabajar, ¿o no? Él permite que podamos levantarnos todos los días para ir a trabajar. Y por eso es que Dios quiere nuestro corazón. A Él no le interesa cuánto dinero usted vaya a darle o cuánto tiempo usted vaya a darle. A Él le interesa que si su corazón está consagrado a Él, todo lo suyo va a ser de Él. Y en la medida que el Señor tenga su corazón, va a tener todo lo que es de usted. Su familia, el Señor se la ha prestado. Su trabajo, el Señor le permite tenerlo. Sus hijos no son suyos. Son herencia del Señor. ¿Y cuánto nos adueñamos nosotros de las cosas? Porque no estamos totalmente consagrados a Él. Y muchas veces en ese no estar consagrados, Dios también calla. Y Dios también calla. Y de repente, hace poco hablábamos con unos muchachos acerca de cómo saber si de verdad es Dios el que me está hablando. Y decía alguien, a mí de repente Dios me ha pedido que dé una ofrenda mayor a la que llevaba pensada. Pero ¿cómo sé que Dios me está hablando? Me dice. Tremendo lío, ¿verdad? Y yo le decía, yo sé que vos sabés que el Señor te está hablando. Porque no todas las veces que andas esa cantidad, sentís eso que sentiste ese día. Y muy en el fondo nosotros sabemos que Dios nos está hablando, que Dios nos está pidiendo las cosas, pero nos negamos a hacerlas, porque no estamos totalmente consagrados a Él. Y en la medida que usted se consagre a Él, todo lo suyo va a ser de Él. Y muchas veces no estamos dispuestos a rendir nuestra voluntad a Él, porque estamos metidos en lo que nosotros queremos o deseamos. Y nosotros queremos tanto las cosas o deseamos tanto las cosas y estamos tan metidos en las cosas de esta tierra que aquí se van a quedar, que nos olvidamos de consagrarnos al Señor por completo. ¿Cuánto necesitamos consagrarnos al Señor por completo? La viuda que entregó todo lo que tenía no era una gran cantidad de dinero, pero Dios no estaba buscando la cantidad de dinero, sino la voluntad de la persona. Y por eso les dice, ella dio más que todos ustedes. Ella dio más que todos ustedes. Porque ella no solo dio lo que tenía, sino que era lo único que tenía para el sustento. Y lo que nosotros comemos es lo que nos mantiene vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo doy mi sustento, o cuando ella dio su sustento, estaba diciendo, Señor, no me importa morir. Esto te lo entrego a ti. Y a veces nosotros estamos tan cegados por la vida de esta tierra que nos olvidamos que esto se va a quedar aquí, que este cuerpo hermoso, frondoso que tenemos se va a quedar aquí, hermano. Se lo van a comer los gusanos. Y qué tremendo es que hayamos trabajado tanto toda la vida por cosas que no van a durar
por la eternidad. Y que por estar enfocados en esas cosas, descuidemos aquello que sí de verdad es eterno. Qué tremendo va a ser que cuando lleguemos delante del Señor, Él nos pregunte qué hiciste con tu vida, empecemos a sacar la lista, ¿verdad? Mira, Señor, yo trabajaba de 6 a 6. Yo gané tanto dinero en tantos años. Yo hice crecer un negocio. Y el Señor le diga a uno, nada de eso te sirve para entrar en el reino de los cielos. Y qué tremendo es que nos desgastemos tanto, hermanos. Y por eso es que el Señor nos dice que descansemos en Él. Porque la vida de esta tierra desgasta. Pero en la medida que nos consagramos en Él, que nos depositamos en Él, vamos empezando a ver más las cosas de arriba y empezamos a dejar de ver las cosas de esta tierra. Así que necesitamos consagrarnos. En tercer lugar, decíamos que Dios habla con aquellos que están consagrados a Él. Y por último, en cuarto lugar, a veces Dios no nos habla porque no tenemos fe de que pueda hablarnos. A veces no creemos de que Dios pueda hablarnos. En Mateo 8:5 vemos una historia bien interesante. Una persona que no era del pueblo judío llega donde Jesús a pedirle que sane a uno de sus servidores o de sus siervos. Y le dice el Señor, aquí está en el capítulo 8, versículo 5 de Mateo, dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Se imagina la situación de este pobre hombre? Muchas veces las situaciones que pasamos no se parecen a la que estaba pasando este hombre. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús está dispuesto, el Señor siempre está dispuesto a cumplir nuestras peticiones. Él siempre está dispuesto a ir y cumplir o satisfacer las necesidades que tenemos. Y le dice: yo estoy dispuesto. Y en el versículo 8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. ¿Cuánto nos urge una palabra de parte de Dios, hermano? ¿Cuánto nos urge una palabra de parte de Dios? Y tal vez esa palabra no vaya a ser sanate. Tal vez esa palabra no vaya a ser mañana resuelvo esa situación en tu hogar. Tal vez esa palabra va a ser: tranquilo, yo estoy con vos, todo va a estar bien. Tranquilo, yo voy navegando en tu barca. Tranquilo, yo descanso ahí en tu barca, descansa conmigo. Tranquilo, la tormenta se ve fuerte, pero yo estoy con vos. Y tal vez esa sea la palabra del Señor, pero esa va a ser la que le baste, hermano, para que usted pueda vencer cualquier tormenta. Muchas veces nosotros no tenemos fe de que Dios nos hable y vamos por la vida pensando en que es algo imaginario, ¿verdad? Que probablemente Dios solo les habla a los pastores o a los predicadores, pero a nosotros no nos puede hablar. Pero Dios está, su palabra es su palabra. La Biblia que usted tiene es la palabra de Dios. ¿Quiere que Dios le hable ahora en la noche? Vaya a leer su Biblia, hermano. ¿Quiere que Dios le dé una palabra para esta semana? Vaya a orar. Quiere que Dios le hable, pero vaya a orar con fe. Viene un hombre y le dice: Señor, mi hijo tiene un demonio y tus discípulos no se lo han podido sacar. Y él le pregunta la situación, Jesús, y le dice: si puedes hacer algo, le dice el Señor, ya cansado de tanto estar batallando con su hijo endemoniado, si puedes hacer algo, le dice: hácelo por favor, le dice. Y hay una versión que me gusta que le dice Jesús: ¿cómo que si puedo hacer algo? Si yo todo lo puedo hacer. Vos sos el que tiene que creer, le dice. ¿Cómo que eso es más grande que yo? ¿Cómo que eso que vivís es más grande que yo? Dice el Señor. Si yo soy más grande que cualquier cosa creada.
Sos vos el que tiene que creer. Solo cree, le dice el Señor Jesús. Solo cree, le dice. Y el hijo se sana, el hijo se le va el demonio. Porque necesitamos creer. Dios es un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso que todo lo puede. ¿Y cuál es su situación, hermano? ¿Cuál es su situación? ¿Será que usted está batallando con usted mismo? ¿Con su carácter? ¿Acaso no es Dios el Dios que lo creó a usted? ¿Acaso no puede transformarlo? ¿Acaso no puede hacer de usted una nueva persona? Busquemos al Señor, una palabra tuya, una palabra tuya y mi siervo sanará. Una palabra tuya y mi aflicción se irá. Una palabra tuya, Señor, eso es lo que necesito, una palabra. ¿Cuántos están conmigo para decirle al Señor esta noche, Señor, yo quiero una palabra tuya? Si usted está conmigo, le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Y en esta noche de adoración y clamor,